Buenos días, es diciembre 2 del 21 y hoy vamos a hablar acerca del arrepentimiento. Gracias por las que se pudieron unir y también por los que nos ven por las redes sociales. Y bueno, vamos a comenzar con oración. Gracias Dios por este día, gracias por permitirnos levantarnos, Dios, y poder darnos otra oportunidad para vivir por ti, Dios. Pedimos que cualquier espíritu de comparación, de envidia, de celos, cualquier espíritu que no venga de ti o no esté alineado a tu palabra, Dios, pedimos que la saques de este mensaje, que seas tú el que esté hablando por mí y no yo, Dios, quítame a mí del camino y que seas tú dando el mensaje y ayúdanos a estar con el corazón abierto y la mente abierta a recibir el mensaje y lo que tú tienes para nosotros este día y poder llevar esta enseñanza a los demás y compartirla con los demás. Amén. En el nombre de Jesús. Ok. Entonces, el tema de hoy es el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento se refiere a cambiar la manera de pensar. Dios nos da la habilidad de cambiar la manera de cómo pensamos. Y cuando hacemos esto, cuando cambiamos la manera de ver algo, entonces es cuando Dios puede cambiar nuestro corazón. Porque nosotros no podemos cambiar nuestro corazón nosotras mismas, sino que es por medio de Dios es el que cambia nuestro corazón, ya que nosotros cambiamos la manera de ver algo. Vamos a ver 3 áreas en las que podemos cambiar la manera de cómo pensamos. Vamos a comenzar con el número 1, es cambia de pensar en cómo ves la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento muchas veces la vemos como algo malo o la tomamos como una forma de juzgar. Por ejemplo, muchas veces oímos algo de alguien que nos dice arrepiéntate o te va a pasar esto, o arrepiéntete o si no eres mala persona. Incluso hemos oído a predicadores que dicen la palabra, que se refieren a la palabra como dejar de pecar para seguir a Jesús. Y bueno, eso no es así, porque el arrepentimiento puede llevar a alguien a seguir a Dios, pero no es. El arrepentimiento puede llevar a alguien a seguir a Dios, pero primero tenemos que dejar que primero tenemos que cambiar la manera de pensar. Cuando Jesús vino a predicar, él quería que la gente cambiara la manera de pensar sobre qué es lo que pensaban acerca de Dios. Por ejemplo, si vemos en Mateo 3, verso 1. Mateo 3, verso 1 dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y luego también si vemos Mateo 4, 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Entonces los dos versos que leí hablan del arrepentimiento. Jesús y Juan no dijeron arrepiéntanse o irán al infierno. Ellos más bien dijeron cambien la manera de pensar en la relación que tienen con Dios. Porque en esos tiempos y aún hoy muchas veces pensamos que para tener una relación con Dios es basada en hechos, en lo que hacemos por alguien o en lo que hacemos, en las cosas que hacemos. Incluso yo cuando antes de que aceptara a Dios, pensaba que los cristianos, y mucha gente piensa así también, incluso muchas veces me dicen que ser cristiana quiere decir que eres perfecta, o que no puedes hacer algún error, o que no puedes pecar, y eso no es verdad, porque el único perfecto es Dios. Nosotros siempre vamos a estar en enseñanza. Entonces, lo que Jesús y Juan quería era que la gente cambiara cómo veía a Dios, que
que entendieran que no era por hechos, sino por la fe y por gracia. Y entonces el tener una relación con Dios no quiere decir que tengas que hacer, que es por eso, sino más bien cuando comienzas a conocer a Dios y cambias la manera de pensar, muchas veces eso ya te lleva a querer hacer cosas mejores, a querer servir a otros, pero, pero no es por ellos que eres salva, sino más bien por la fe, por gracia, y ya eso ya te lleva a hacer otras cosas. Nosotros no podemos cambiar la manera en que vivimos, solo podemos cambiar la manera que vemos a Dios y Él, cuando ya cambiamos la manera que vemos a Dios, Él puede cambiar la manera en que nosotros vivimos. La palabra arrepentimiento no la debemos de ver como algo malo, sino como una oportunidad de hacer algo mejor, de cambiar nuestra manera de pensar. A veces hemos oído, por ejemplo, incluso de predicadores que dicen que los cristianos solo se deben de arrepentir una vez, pero eso no es cierto, más bien solo somos salvos una vez, pero nos podemos arrepentir incluso todos los días, incluso si es necesario. ¿Por qué? Porque muchas veces, todos los días pecamos, todos los días tenemos pensamientos que no debemos de pensar, y el arrepentimiento es una manera de cambiar cómo piensas. Dios muchas veces nos corrige en algo para que cambiemos la manera en que pensamos o cómo vemos algo. Y corregir es es parte del arrepentimiento, pero muchas veces no nos gusta ser corregidos. A veces incluso oímos, cuando estamos en presencia cuando estamos teniendo tiempo con Dios, oímos una corrección, o muchas veces alguien más nos corrige, pero no nos gusta. Si vemos en Proverbios 12:1, el que ama la disciplina, el que ama la disciplina, perdón, el que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. Entonces eso quiere decir que muchas veces nos corrigen, pero no queremos oírlo porque no queremos a veces admitir que estamos en lo incorrecto. Pero como dije antes, el corregir es parte de nuestro crecimiento y es como podemos cambiar nuestra manera de pensar sobre algo. La número 2 es cambia la manera de lo que piensas sobre ti. Creo que a veces somos los peores críticos con nosotros mismos, o incluso cuando alguien nos corrige, nos sentimos ofendidos porque pensamos que nos están diciendo que somos malas personas, pero muchas veces se nos olvida entender que no nos están corrigiendo como personas, sino que están corrigiendo la acción que hicimos. Es, por ejemplo, cuando decimos somos unos tontos, en vez de decir eso, debemos de pensar en lo que hice, tal vez fue algo tonto, pero eso no quiere decir que nosotros somos tontos, sino la manera que respondimos a algo no fue la correcta. Si vemos Hechos 3:19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Entonces, quiere decir que los tiempos de descanso vienen con el arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos de algo y cambiamos nuestra manera de pensar, es cuando ya por fin comenzamos a ver los frutos de Dios. También la perspectiva de alguien más nos puede ayudar a cambiar. Por ejemplo, yo a veces que tengo un problema y a veces me pongo a orar o a hablar con Dios, pero aún tengo eso en la mente que no lo puedo sacar, y muchas veces compartirlo con alguien y compartirlo obviamente con la persona correcta.
a veces nos puede dar otra perspectiva diferente que nos puede ayudar a cambiar la manera en que vemos algo. Pero como dije antes, muchas veces no queremos oír a alguien más porque entonces eso quiere decir que vamos a admitir que hicimos algo malo o que estamos en lo incorrecto. Y otras veces no nos gusta ser corregidos por algo que nos pasó en el pasado o incluso en nuestra niñez. O a veces pasa mucho de que tal vez recibas corrección de alguna persona, pero si oyes a otra persona diciéndote lo mismo, no te gusta. Creo que a veces a mí me pasa mucho con mi familia o con mis amigos más cercanos porque nos conocemos tantos que a veces recibir la corrección de ellos, a veces no la recibo tan bien como recibirla de alguien más. El enemigo quiere que nos enfoquemos en nuestros errores, en nuestros pecados para distraernos y sentir vergüenza o culpa, pero Dios quiere liberarnos de eso. Y la forma de liberarnos de eso es de cambiar la forma en que pensamos sobre nosotras mismas. Y incluso perdonarnos a nosotras mismas por algo que hayamos hecho. Hay que recordar que todos pasamos por problemas, incluso por los mismos problemas. Pero a veces el enemigo quiere que pensemos que nosotros somos los únicos que estamos pasando por algo. Compartir nuestros errores con los demás y nuestros testimonios es parte de liberarnos, y el arrepentimiento también es ser honesta con nosotros mismas. Y oír la perspectiva de alguien más también nos puede ayudar a cambiar. El número 3 es cambia tu mente sobre Jesús. Si vemos en Lucas 15:1, Lucas 15:1. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Y luego también si vemos Lucas 7:34, vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Y ustedes dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Entonces, estos dos se refiere a que Jesús comía con pecadores y con otra gente que no la veía bien. Entonces, la queja número 1 acerca de Jesús es por qué él comía y se sentaba con pecadores. Pero si nos podemos a pensar, todos hemos comido con pecadores, incluso nosotros somos pecadores y comemos con los demás, entonces es un poco irónico. Si vemos también a Marcos 2:15, sucedió que estando Jesús a la mesa en casa de Levi, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Y también Marcos 2:17, al oír Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, y yo no he venido a llamar a justos, sino pecadores. Entonces esto quiere decir que Dios, se refería a que Dios no venía a sentarse con los justos, sino con los pecadores, porque cuando necesitamos a Jesús para poder ser sanados de todo lo que pasamos, ¿no? Jesús no llamó a los pecadores para que se arrepintieran y cambiaran cómo vivían, sino que llamó a los pecadores para que cambiaran la manera en que pensaban sobre Dios. Porque Jesús se reunía con pecadores y para que supieran que Él y Dios los amaba y no los juzgaba, que los aceptaba tal y como eran. Dios no está enojado con nosotros o decepcionado o sorprendido. Nada de lo que hagamos
puede sorprender a Dios porque Él ya sabe, Él lo sabe todo, Él sabe ya incluso lo que no compartimos con los demás, Él sabe qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra mente. Pero no importa lo que hagamos o lo que no hagamos, Él nos ama tal y como somos. Nunca hemos o vamos a cometer un pecado que esté afuera de la sabiduría de Dios. Entonces, el amor de Dios no tiene exclusividad. Dios nos dio la vida, Dios dio la vida de su Hijo para que nosotros fuéramos salvos. Y eso quiere decir todo, no nomás, nadie es excluido de esto. Y Él solo quiere que nos arrepientamos para poder cambiar nuestras mentes. Hay que cambiar nuestra mente hacia cuando hay que cambiar nuestra mente hacia cuánto Dios nos ama y reconocer que lo primero que Jesús predicó era que cambiáramos nuestra manera de pensar y cambiar la relación, la manera de cómo veíamos Dios y tener una mejor relación con Dios. Entonces, no importa lo que hemos hecho, Dios nos ama completamente y el arrepentimiento es parte de nuestras vidas y es parte de nuestro crecimiento. Y es una oportunidad para cambiar nuestras mentes, para que Dios en torno cambie nuestros corazones. Entonces, si pueden cerrar sus ojos y, y piensen en esto. Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir por medio de este mensaje? Gracias, Jesús, por la palabra arrepentimiento. Gracias por darnos una mente que podamos cambiar y transformar. Y acuérdense a lo que dice eso de que cuando yo cambio, todo cambia. Y es todo lo que tengo. Voy a cerrar con oración. Tengo que hacer altar call. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Dios o que se ha apartado de Dios y quiere regresar a Él, o si hay alguien en las redes sociales que quieren aceptarlo, pueden poner algo en los comentarios. Y bueno, vamos a orar. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, por haber dado tu Hijo por nosotros. Gracias porque Él regresó para que nosotros fuéramos salvados y aceptamos que Él es el único que puede cambiar nuestros corazones, pero primero tenemos que cambiar nuestras mentes. Te aceptamos, Jesús, y aceptamos que queremos vivir para ti todo el resto de nuestras vidas. Amén. Y gracias, Jesús, por este día, gracias por el mensaje, gracias por las mujeres que se pudieron unir y por las que están viendo en las redes sociales. Te pedimos que sigas obrando en nuestros corazones, Dios, que el mensaje lo hayamos recibido y que podemos compartirlo con los demás, que estemos abiertos siempre a cambiar nuestra manera de pensar, incluso cuando pensamos que sea difícil o que no nos guste la corrección, Dios. Ayúdanos a siempre oírte o a ir a los demás que están a nuestro alrededor, que las personas que has puesto a nuestro alrededor. Gracias por tu palabra y te damos las gracias en nombre de Jesús. Amén.